Muy buenas tardes. Para iniciar nuestra presentación abordaré el concepto central que da origen a este trabajo, el cual es el dilema ético en torno a la eutanasia. Comprender este fundamento es esencial porque a partir de él se organizan todas las posturas, análisis y conclusiones que desarrollaremos como grupo. La eutanasia, en términos bioéticos, se entiende como una acción deliberada destinada a ponerle fin a la vida de una persona que experimenta un dolor físico o psicológico intolerable, generalmente en el contexto de una enfermedad grave o incurable. Su finalidad es evitar un daño mayor y permitir que el proceso de morir se dé de manera digna y conforme a la voluntad del paciente. A partir de este concepto se origina el dilema ético. La eutanasia también coloca en tensión varios principios bióticos fundamentales. Por un lado está la autonomía, que reconoce el derecho del paciente a decidir cómo quiere vivir y también cómo desea morir. Frente a esto aparece la no maleficencia, que nos exige evaluar si mantener la vida en condiciones de dolor extremo podría representar un daño mayor que permitir una muerte asistida. El principio de la beneficencia recuerda que el profesional debe procurar el mayor bienestar posible, incluso cuando la curación ya no es una opción. Y finalmente el principio de la justicia, que nos lleva a reflexionar sobre la equidad real del acceso a cuidados paliativos y sobre las condiciones sociales que pueden influir en estas decisiones. De esta tensión surge la pregunta central del dilema: ¿debe la medicina priorizar la autonomía del paciente incluso si implica intervenir para ponerle fin a la vida, o debe preservar la vida como valor esencial de la práctica médica? Para contextualizar este debate, es importante reconocer los avances tecnológicos que han permitido prolongar la vida, incluso en estados de deterioro extremo, generando lo que se conoce como el modo tecnológico de morir, una vida sostenida biológicamente, pero con pérdida significativa de calidad y dignidad. Esto ha intensificado la discusión global sobre los límites entre preservar la vida y prolongar el sufrimiento. A nivel mundial, en países como Bélgica, Países Bajos, Canadá, España y Colombia han regulado la eutanasia, reconociendo el valor de la autonomía. Sin embargo, gran parte del mundo aún mantiene la prohibición por preocupaciones éticas y sociales. En Latinoamérica destacan dos precedentes importantes: la sentencia C-239/97 en Colombia, que declara inhumano obligar a alguien a soportar sufrimientos intolerables, y en Perú el caso de Ana Estrada, que marca un hito al reconocer judicialmente el derecho a una muerte digna. La ausencia de regulación clara en la región ha dejado a profesionales y pacientes en un terreno éticamente y legalmente incierto. En síntesis, la eutanasia es un dilema ético complejo donde convergen la autonomía, el sufrimiento, la dignidad, justicia y decisiones profundamente humanas. Ahora yo les hablaré de antecedentes históricos y dilema. Bueno, la eutanasia ha cambiado mucho a lo largo de la historia. En la antigüedad, griegos y romanos la entendían como una muerte buena, sin dolor, y aceptaban ayudar a un enfermo sin posibilidad de recuperación. Con la escuela hipocrática y luego la influencia del cristianismo, en la Edad Media se rechazó totalmente causar la muerte, defendiendo así preservar la vida a toda costa. En el Renacimiento surgió una mirada más humana, en donde se podría aliviar el sufrimiento, donde también era parte del deber médico. En el siglo XX, los nazis distorsionaron el concepto para que se pudieran justificar sus crímenes, generando así un rechazo mundial. Aún así, más adelante aparecieron movimientos que defendían la eutanasia y dignidad. Hoy, países como Bélgica, Canadá, Países Bajos y España la regulan, mientras que las religiones aún continúan oponiéndose. También se incluye la evaluación de la salud mental, ya que la depresión puede influir en la decisión de la eutanasia. Sin embargo, aún en Perú, la eutanasia sigue prohibida, aunque en el caso de Ana Estrada creó un precedente. En Latinoamérica, en países como Colombia y Argentina, aún Colombia la regula y Argentina aceptó la muerte digna sin eutanasia activa. Y bueno, otros países aún mantienen lo que es este debate abierto. Ahora hablaremos sobre el análisis de las posturas. Vamos a hablar primero de lo que son las posturas a favor. Para ello vamos a tener tres posturas: la vida no como mera biología, la dignidad humana y la autonomía del paciente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que la vida no debe ser mera biología? Como dice en la presentación, dice que no solamente es algo biológico, no es como que no es decir simplemente yo tengo vida, yo existo, sino que poder tener la capacidad de decir yo hago algo digno, tengo algo digno, como un trabajo o un proyecto de vida, del cual te puedes sostener y puedes desarrollarlo hacia el futuro. Entonces, cuando tenemos una enfermedad incurable, como un cáncer o algo, o una enfermedad que nos está haciendo sufrir demasiado, entonces esto detiene los proyectos de vida que nosotros podamos tener, o de repente el propósito que nos hayamos planteado. Entonces, esas circunstancias van a obligar al paciente a abandonar todo y vivir meramente una vida mecánica, una vida monótona que de repente al paciente ya no le puede ser completamente satisfecha. Entonces, para ello está la eutanasia como una solución de que
la vida no es solamente no es meramente una biología y ya, sino que la eutanasia se va a presentar como una forma de evitar la cosificación. ¿Qué significa cosificación? Que la persona, en otras palabras, tenga un papel de objeto o cosa decorativa o una cosa que simplemente no tiene la capacidad de pensar por sí mismo. Entonces, eso es lo que se busca evitar con la eutanasia. Aparte de ello, la dignidad humana. Pues si se tiene que, por ejemplo, la falta de facultades para poder autorrealizarse o poder ser una persona completamente autónoma, va a reducir su dignidad como persona, su orgullo, porque no va a depender solo de él, sino va a depender de otras personas para hacer cosas básicas que de repente él hacía antes. Entonces, la dignidad durante la etapa terminal va a implicar reconocer que prolongar la vida a cualquier costo puede constituir una forma de violencia contra el paciente. Pues si el paciente, si no se respeta lo que es la decisión del paciente de finalizar con su vida, entonces no se estaría respetando lo que es su dignidad de persona. Aparte de ello, no se estaría lo que es respetando su autonomía. La autonomía del paciente quiere decir que su petición de eutanasia debe ser una decisión propia, bien pensada, razonada, informada y racional. Entonces, en este caso, la autonomía va a adquirir un papel lo que es más central, pero no es un papel totalmente absoluto. Además de que la autonomía puede ejercerse cuando el paciente conserva sus capacidades de comprender la situación clínica y su alcance de decisión, más no cuando ya no tiene funciones cognitivas completamente claras. Continuando con el análisis de las posturas, entramos a las posturas en contra. Primero, los cuidados paliativos no se trata solo del dolor, sino de acompañar al paciente en todas sus dimensiones, como física, emocional, psicológica y espiritual. Este enfoque permite vivir el final de la vida con dignidad y tranquilidad, sin acelerar la muerte ni prolongar el sufrimiento innecesariamente. Por eso se ven como la opción ética más adecuada ante el sufrimiento humano. Desde la medicina, la eutanasia no se considera un tratamiento. La práctica médica tiene un propósito claro: cuidar cuando es posible, aliviar cuando no hay cura y acompañar siempre. Provocar la muerte del paciente va en contra de ese propósito, que se centra en proteger la vida y cuidar la integridad del enfermo. Luego, en el plano moral, especialmente en la tradición judeocristiana, la vida humana tiene un valor intrínseco, que no depende de estar sano o funcional. La dignidad no se pierde por la enfermedad ni la dependencia. Al contrario, estas situaciones exigen mayor protección. Luego tenemos otros argumentos como la pendiente resbaladiza, que plantea que si la eutanasia se legaliza solo para casos muy específicos, como enfermedades terminales o sufrimiento extremo, con el tiempo esos límites podrían ampliarse. Quiere decir que lo que empieza como una excepción podría extenderse a pacientes menos graves o incluso a personas vulnerables, lo que haría más difícil mantener un control ético y legal. Este riesgo plantea que la práctica podría evolucionar hacia escenarios que originalmente no se buscaban permitir. También está el problema de la coerción social. Aunque una persona diga que elige libremente la eutanasia, en la práctica puede estar influida por su entorno. Personas mayores, dependientes o con pocos recursos pueden sentir que son una carga para sus familias o para el sistema de salud, y eso puede llegarlos a elegir la muerte sin un deseo genuino. En contextos de soledad, pobreza o culpa, la autonomía se vuelve frágil y la decisión deja de ser realmente libre. A esto se le suma que la medicina no es infalible. Los diagnósticos y pronósticos pueden equivocarse. Entonces, tomar una decisión irreversible como la eutanasia en un momento de incertidumbre podría impedir oportunidades reales de alivio y estabilización para el paciente. Bueno, ya pasando al último punto, lo que vendría a ser conclusiones y recomendaciones, pues primero tenemos lo que son las conclusiones principales, donde básicamente lo que concluimos es que la eutanasia representa un dilema bioético muy complejo, donde intervienen aspectos clínicos, éticos, legales y también sociales. Aquí la autonomía del paciente se vuelve central, sobre todo cuando existe un sufrimiento persistente pese a los cuidados disponibles. En esos casos, la solicitud de eutanasia puede ser atendida como un ejercicio legítimo del derecho a decidir sobre el propio final de vida. Además, los principios de beneficencia, no maleficencia y justicia no muestran que prolongar la vida sin calidad puede terminar siendo una intervención desproporcionada. Y en el contexto peruano, el caso de Ana Estrada evidencia cómo avanza el reconocimiento de la muerte digna como un derecho. Bueno, siguiendo con el número 4.2, lo que vendría a ser limitaciones del estudio, pues en cuanto a esto, la primera que existe es que hay muy poca información actualizada del contexto latinoamericano y además no contamos con entrevistas o testimonios de profesionales que puedan permitir analizar experiencias clínicas reales. También por lo que es muy complejo el tema, no es posible abarcar todas las dimensiones éticas, culturales y legales en un solo trabajo. Pero aún así, la revisión bibliográfica que ha sido utilizada por nosotras, pues nos permite sostener conclusiones coherentes y bien fundamentadas.
Como último punto tenemos lo que son las recomendaciones, donde finalmente en este apartado se propone lo que es mejorar el acceso y la calidad de los cuidados paliativos para que los pacientes tengan alternativas reales de alivio antes de considerar decisiones terminales. También lo que se sugiere es avanzar hacia una regulación clara sobre la eutanasia en el Perú, junto con fortalecer la formación bioética del personal de salud y promover espacios de diálogo interdisciplinario. Además, toda solicitud de eutanasia debería evaluarse de manera integral, tanto médica, psicológica y social, para poder asegurar que la decisión sea realmente autónoma y no esté influenciada por situaciones de vulnerabilidad.